Buenos días, bienvenidos a este primer webinario de CESENS. Pues agradeceros el interés que habéis manifestado y bueno, pues toda la gente que estamos aquí, la acogida que ha tenido esta iniciativa. Lo primero, presentarme, para los que no me conozcáis, soy Samuel Martínez Espiga, trabajo en el departamento agronómico de CESENS y bueno, pues puestos a presentarnos, para los que no nos conozcáis, que yo creo que seréis la minoría, pero aquí se conecta otra persona. Pero bueno, pues CESENS somos una empresa de monitorización de cultivos, de agricultura digital. Pertenecemos a un grupo empresarial conformado por dos empresas más. Estaría una consultora de proyectos de I+D que se llama Ingeniería e Innovación. Seguramente los que trabajáis con nosotros lo conozcáis. Tenemos mucha sinergia con ellos porque, pues bueno, gracias a este tipo de proyectos obtenemos financiación para hacer nuevos desarrollos. Y la que sería la empresa de base tecnológica, que es Encore Lab, donde están los compañeros de electrónica y de análisis de datos, que fueron, pues bueno, los que en su momento desarrollaron CESENS y los que a día de hoy siguen trabajando pues para mejorarlo y para desarrollar nuevas funcionalidades. Volviendo al tema que nos ocupa, pues bueno, este primer seminario, o webinar, como lo queramos llamar, versa sobre la gestión de humedad del suelo, concretamente a través de nuestra herramienta tecnológica y de CESENS. Y bueno, la idea es hacer una sesión. Yo había programado 1 hora y media más o menos de duración. Intentaré ajustarme a 1 hora para que no se haga muy largo. Si bien es cierto que hay bastante contenido, tendremos que ir rápido, pero bueno, por lo menos pues para que haya un tiempo final para que podáis hacer las preguntas y ruegos que consideréis pertinentes. Hemos estructurado la sesión en torno a 3 grandes bloques, que realmente serían 2. Una primera parte teórica, donde vamos a ver pues, un poco los fundamentos del uso del agua en la agricultura, unos fundamentos agronómicos para entender un poco cómo se comporta el agua en el suelo, cómo la absorben las plantas, para qué la utilizan y qué implicaciones tiene esto a la hora de manejar la humedad de nuestros suelos. Y una segunda parte donde veremos pues, unos principios de funcionamiento de estos sensores y de esta tecnología que utilizamos, que bueno, pues sin entrar demasiado en detalle, yo creo que sí que es importante que conozcáis pues cuál es la base de funcionamiento de todo esto para que luego tengáis un cierto criterio a la hora de analizar los datos y de detectar pues posibles fallos, anomalías, darle veracidad a lo que veis o no, o bueno, en definitiva, interpretar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y el segundo bloque, que sería pues una serie de casos prácticos, de ejemplos reales que os he traído, de datos que tenemos recopilados en nuestro software de distintos clientes, donde pues vamos a tratar de enseñar un poco las principales funcionalidades que nosotros entendemos que tiene esta tecnología. Vista esta primera parte, un poco donde quería pues, hacer unas pequeñas pinceladas, un repaso de los fundamentos agronómicos que regulan el uso del agua en el suelo, voy a explicaros pues, los principales sensores y los principios de funcionamiento electrónico con los que trabajamos, pues ya digo, porque tampoco es cuestión de profundizar en exceso, pero creo que sí que es importante conocer un poco las bases de funcionamiento para, ya digo, que podáis tener un pequeño criterio a la hora de interpretar los datos y detectar pues, problemas, darle veracidad o este tipo de cosas. Los primeros sensores o los sensores más clásicos con los que más se ha trabajado serían los tensiómetros. Este tensiómetro que veis aquí en esquema, seguro que lo conocéis, pues es un tensiómetro clásico conformado por una punta cerámica totalmente porosa. Se realiza una fuerza de succión y digamos que lo que se lee continuamente es la fuerza que hay que hacer para mantener una columna de agua constante dentro, ¿no? Esto tiene una serie de ventajas y es que esta lectura es directamente extrapolable a la fuerza de succión que tendrían que hacer las raíces de mi suelo, entonces es relativamente independiente del tipo de suelo, me permite hacer una lectura pues directa sin necesidad de interpretar ni de transformar nada. Al principio eran sensores de lectura manual, luego empezaron a aparecer los electrotensiómetros, estos que veis aquí, que directamente esto se puede registrar mediante una señal electrónica, pero pues tienen una serie de limitaciones, ¿no? Y es que este tipo de sensores trabajan bien en rangos muy altos de humedad, cuando tenemos el suelo cerca de capacidad de campo, para cultivos hortícolas, donde hay altas frecuencias de riego y este tipo de cosas, pero cuando permitimos secar más el suelo, pues realmente dan problemas, porque entra el aire, cavitan y hay que hacerles un mantenimiento muy alto. Después tenemos este tipo de sensores que son una imitación electrónica de los tensiómetros. Actualmente trabajamos con este, que es el Watermark, que digamos que lo que hace es emular el funcionamiento de un tensiómetro a través de una pequeña membrana que lo que se lee es cómo se hidrata y se deshidrata, ¿no? Esto pues me permite tener una lectura relativamente directa, hay que hacer una pequeña transformación
pero por contra, pues bueno, también tiene una serie de limitaciones, y es que la humedad de esta membrana tiene una inercia que, si bien me permite tener una lectura bastante directa, el proceso de secado del suelo es un poco más lento por la inercia de esta membrana que el que sería el del suelo normal, y no responde tan rápido el secado y no me permite ver. A la hora de interpretar estos datos y utilizar este tipo de sensores, pues los distintos fabricantes proveen una serie de datos para interpretarlos. Aquí, por ejemplo, en este caso, en el de Hydrometer, se utiliza el criterio de permitir un agotamiento del 50% del agua disponible del suelo, y en función de la curva de retención de cada uno de los tipos de suelo, pues esto tiene un valor de centibar u otro, ¿no? En este caso, si lo vemos aquí en este esquemita, estaríamos viendo que un valor entre 0 y 10 centibares correspondería al agua gravitacional, este que hablábamos, a un suelo de saturación. Entre 10 y 20 estaría más o menos el punto de capacidad de campo en función de mi suelo, y a partir de aquí se dan una serie de valores, una recomendación de valores de riego para no estresar excesivamente este cultivo, bajo el criterio este del 50% para un suelo arenoso, para un suelo limoso o para un suelo arcilloso, ¿no? Pues, como es normal, en un suelo más pesado puedo dejar agotar un poquito más, lo puedo mantener una presión de succión un poquito más alta que en un suelo arenoso, que tengo menos rango de trabajo. Vale, y aquí os he puesto una pequeña captura de pantalla de cómo en el entorno de CESENS se representan este tipo de lecturas, ¿no? En este caso, pues un cliente que tiene dos watermark, uno a 20 centímetros, uno entre 0 y 20 y otro entre 20 y 60, y se puede definir pues sus líneas superiores, que correspondería a la capacidad de campo y hasta dónde quiere dejar estresar el cultivo para dar la siguiente orden de riego. Como veis, pues bueno, en este caso no siempre lo ha seguido, o igual es que lo ha ajustado después para esta fase, que sí que parece que está un poquito más ajustado. Vale, y pasando ya a la parte de los sensores que más frecuentemente se instalan en el campo, que me imagino que es lo que os interesará a la mayoría de vosotros, tenemos los sensores volumétricos, ¿no? Capacitivos. Estos sensores nos dan una lectura en tanto por ciento, metros cúbicos de agua respecto a metros cúbicos de suelo. Se basan en entender el suelo como un medio de eléctrico, tienen normalmente dos placas o dos pinchos en los que se genera un campo electromagnético, y lo que se estudia es la polarización de este material dentro de este área de influencia, ¿no? Alternando la polaridad, vemos cómo se van cargando las partículas, y en función de si se cargan más o menos, pues vamos a ver que es posible detectar si hay más agua o menos. Esta capacidad de cargarse es lo que se llama constante dieléctrica, y si veis aquí es un valor que va en un rango entre 1 y 80, con la relativa suerte de que el aire está en un extremo y el agua está en el otro. Y si asumimos que el suelo, como veíamos en la primera diapositiva de la composición, tiene una parte fija sólida, que son la parte mineral, y la parte orgánica, que estaría pues en torno al 2, al 7 de conductividad, lo que nos va a variar es en los poros si hay agua o si hay aire. Si tenemos aire, si el suelo está menos seco, la lectura va a ser una constante dieléctrica mucho más baja, mientras que si es agua, la constante dieléctrica va a ser mucho más alta. Esto es lo que nuestros sensores están leyendo continuamente en el campo. ¿Vale? Trabajamos fundamentalmente con dos tipos de sensores volumétricos. Por un lado estarían lo que son las ondas de perfil, este tipo de sensores que tenemos aquí. Concretamente trabajamos con un fabricante sudafricano que se llama Aquacheck, y son sensores en los que en un mismo perfil llevan integrados varios sensores a distintas profundidades para poder interpretar pues bueno, los distintos niveles de humedad que tenemos en los distintos horizontes del suelo. Tienen la ventaja de que todos estos datos están integrados en una única salida electrónica, por tanto solo nos van a ocupar una entrada del datalogger. Y bueno, los tenemos en distintas medidas y profundidades en función del tipo de suelo, de la profundidad radicular de nuestro cultivo. Pues creo que hay sensores desde 40 centímetros hasta por encima del metro, con varios niveles de lectura. Por otro lado, tendríamos los sensores modulares. En este caso trabajamos, bueno, estos son los antiguos de Kagón, son los sensores de Meter, ahora mismo se comercializan con el nombre de Teros, que sería el Teros 10 y el Teros 12, y son sensores modulares, que un sensor nos va a leer una única lectura, y tenemos que colocar tanto sensores como horizontes que vamos a monitorear de nuestro suelo.
Cosas importantes a tener en cuenta de estos sensores. Pues bueno, es muy común pensar que simplemente están leyendo el espacio o el suelo que estaría dentro de estos dos pinchos, de estas dos placas, y realmente trabajan con un volumen de influencia muchísimo más grande, ¿no? En este caso, pues bueno, depende de cada, ese es un dato característico de cada sensor, pero digamos que es un parámetro de calidad. Cuanto más volumen de influencia tenga el sensor, menos dependiente va a ser de pequeñas anomalías que haya en la parte central y más homogénea, más representativa va a ser la medida. Cada sensor tiene sus especificaciones, el 0,10 creo que anda en torno al medio litro de influencia, 0,12 un poquito más. Es cierto que aunque todo sea un volumen de influencia, la parte más cercana de los pinchos va a ejercer más influencia que la parte de fuera, y por esto es importante el tema de tratar de asegurar un contacto bueno entre los pinchos y el suelo y evitar las bolsas de aire. Otro parámetro importante de calidad de los sensores es la frecuencia con la que se cambia la polaridad. Si os fijáis en la diapositiva anterior, veíamos estas placas, lo que hacemos es continuamente alterar la frecuencia para despreciar el efecto de la salinidad. Esta es la principal diferencia entre los sensores de cierta calidad y estos mismos sensores que vais a poder encontrar por 5, 10, 15 euros en el AliExpress. La diferencia es que trabajan a frecuencias muy bajas y son totalmente, su lectura está totalmente influida por la conductividad eléctrica. En este caso, estos sensores heteros trabajan a frecuencias, si no recuerdo mal, entre 50 y 70 MHz, suficiente para que no le influya la lectura de la salinidad. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que todos estos sensores, pese a que lo tratan de compensar incorporando termómetros y este tipo de cosas, tienen una pequeña influencia de la temperatura, por lo que si en las capas superiores del suelo, que es donde tenemos más efecto de más variación térmica de día y noche, veis unas pequeñas oscilaciones totalmente coincidentes con la temperatura noche-día, pues bueno, que igual no hay que darle más trascendencia y que puede ser debido simplemente a esta influencia de la humedad. En cuanto a la instalación de los sensores, pues bueno, realmente es muy importante, ¿no? Digamos que es la parte en la que más errores podemos tener. O sea, aquí pone en torno al 10%, me atrevería a decir que son hasta bastante más. Hay que tratar de alterar lo mínimo posible la estructura del suelo. Al final, si nosotros queremos tener una lectura representativa y cambiamos la cantidad de poros de aire o de agua que tenemos en el volumen de influencia, la lectura no va a ser representativa dentro del suelo. Y bueno, muchas veces esto no se consigue hasta pasado un tiempo de la instalación del sensor, ¿no? De que llueve, se pasa por encima y el suelo se va sentando y va recuperando su forma original. En otros casos somos capaces desde el principio con una buena instalación de obtener buenos datos de lectura. Aquí os he puesto un pequeño esquema de la diferencia de instalación entre los sensores de perfil y los sensores modulares. En el primer caso se realizaría un agujero con una barrena y apenas dejando 2-3 milímetros más ancho que el perfil que vamos a meter, se rellenaría con un barrillo. En este caso, la instalación es bastante buena y se asegura un contacto, si bien el principal riesgo estaría en generar pues, un canal preferente, ¿no? Al final muchas veces utilizamos estos sensores para evaluar la velocidad de infiltración, si mi agua llega hasta abajo del suelo o no, y claro, si le generamos una autopista al agua, si le generamos un recorrido por el que tiene menos resistencia, pues el agua va a tender a infiltrarse más por esta carretera que por el suelo normal, y por tanto vamos a detectar agua abajo más rápido de lo que la detectaríamos. Hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, en este otro caso, en los sensores modulares, si bien se altera menos normalmente la estructura del suelo porque pinchamos en un suelo inalterado, el agujero que tenemos que hacer es un poquito más grande para introducirlo. Entonces, bueno, al final la realidad es que tenemos buenos resultados por ambos dos casos y malos por ambos dos casos. Tenemos que tener mucho cuidado en la instalación y es clave el proceso de instalación para tener unos buenos datos. En cuanto a cuántos puntos de monitoreo y cuántas profundidades, que son las preguntas habituales, pues bueno, en realidad depende, ¿no? Al final lo ideal sería tener tantos puntos de monitoreo con zonas homogéneas tuviéramos en nuestra parcela. Si tenemos un sistema de riego, pues otro criterio a utilizar es colocar uno por cada sector de riego, y si solo utilizamos un único punto para una finca grande, pues lo que sí que solemos recomendar es al menos duplicar este punto de monitoreo, pues para prevenir posibles fallos, anomalías o algún tipo de ruido que pudiera haber para tener una segunda lectura con la que contrastar, ¿no? Y en cuanto a las profundidades, pues lo mismo. Lo ideal sería hacer una calicata, ver cuántos tipos de suelo, cuántos horizontes de suelo, cómo se diferencia, para poder evaluar cada uno de estos horizontes. Además, tener en cuenta la profundidad radicular para ver qué es lo que tenemos que monitorear, pero básicamente lo importante como esquema es tener en cuenta que tenemos que colocar un sensor en la zona de absorción radicular activa, 20-40 centímetros en la mayoría de los cultivos, aunque ya digo que depende del cultivo, del sistema de riego y del suelo, y uno por abajo para poder cuantificar los drenajes.
Hay gente que también le gusta poner uno prácticamente en superficie para, pues bueno, evaluar un poco la evaporación del suelo, el efecto de una cubierta, si lo hubiera, y este tipo de cosas, ¿no? Vale, dicho esto, nos habíamos quedado en que estos sensores lo que nos están dando es un valor de constante de eléctrica en milivoltios y esto lo tenemos que transformar a un valor de tanto por ciento de humedad. Esto es lo que se realiza de forma automática dentro del software, se puede hacer con unas ecuaciones generales que se llaman ecuaciones de top, pero realmente cada fabricante ofrece pues, unas curvas de calibración para cada tipo de suelo genéricas que nos darían una precisión de lectura de en torno a un 3%, lo cual pues consideramos que es más que suficiente para un uso habitual de campo a nivel práctico, ¿no? Sí que es cierto que es posible calibrar estos sensores específicamente para cada suelo, pero pues solo se suele realizar en casos en los que esto se utilice para fines de investigación, publicación en revistas, donde se exija más precisión. Realmente 3% es más que suficiente para un uso habitual en campo y los errores van a venir más por otro lado que por este tipo de transformaciones. Vale. Y una vez que tenemos este valor en tanto por ciento, como veíamos anteriormente en estas curvas de retención de agua, este tanto por ciento no es lo mismo en un suelo o en otro. Y tengo que interpretar, esta es la parte que os corresponde a vosotros dentro del software, tengo que interpretar cómo es cómo de disponible está este agua, que lo que me están dando es un valor en el tanto por ciento. Si os fijáis en estas dos curvas de retención de agua, que he puesto aquí muy esquemáticas, tenemos dos curvas, los dos extremos, una vez más, donde tendríamos un suelo arcilloso y un suelo arenoso. Y, pues por poner un ejemplo, si yo tengo mi suelo a un porcentaje de humedad de un 25%, que es lo que me va a dar el sensor, fijaros qué diferencia, en el caso de mi suelo arenoso en un 25% de humedad, el agua estaría retenida a una tensión de 0,2 bares, agua prácticamente y sin prácticamente gravitacional, es un agua que vamos a perder, a un 20% de humedad estoy en saturación por encima de capacidad de campo, mientras que a un 20 y tantos por ciento de humedad en un suelo arcilloso estoy prácticamente en mi punto de marchitez permanente. Este 20% mis plantas no van a ser capaces de absorberlas. De aquí la importancia de aterrizar estos datos de tanto por ciento en las curvas características de cada suelo. Esto pues, requeriría de hacer una calibración específica, de coger un suelo y hacer su curva de retención en un laboratorio. Realmente es un proceso bastante laborioso, bastante costoso y visto la heterogeneidad que hay en los suelos y el nivel de precisión, pues realmente no se suele hacer. Lo que nosotros realizamos a través del software y como se realiza de forma manual es definir al menos a qué porcentaje, a qué tensión corresponden estos dos puntos, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, para por lo menos tener pues, los dos extremos entre los que interpretar qué quiere decir este tanto por ciento en fuerza de tensión, ¿no? Esto es lo que os he puesto aquí en unas tablas con unos valores de referencia, que bueno, no es cuestión de memorizarlos ni mucho menos, pero yo creo que sí que está bien tener en mente un poco en qué rango de valores nos estamos moviendo, ¿no? Si vemos los dos extremos, en el caso de un suelo arenoso, su capacidad de campo estaría en torno a un 15% y su punto de marchitez en torno a un 6%, con una capacidad de retención de agua, que es lo que hay entre medio de los dos, de un 9%, mientras que en el otro extremo, en el caso de un suelo arcilloso, tendríamos entre un 44 y un 22%, con una CRAD mucho más amplia, lo que veíamos anteriormente. Esto lo que nos sirve es para saber pues que, bueno, tener una escala de referencia, ¿no? Si como pasa muy habitualmente, ya lo veremos, el software nos está diciendo que mi capacidad de campo es un 60%, pues bueno, algo tiene que estar fallando, ¿no? Eso corresponde a un sustrato de hidroponía y es muy, muy raro encontrar suelos cuya capacidad de campo esté por encima de un 50%. Entonces, bueno, si tenemos un poco este rango, esta escala en la cabeza, así a grosso modo, pues nos permite saber más o menos, si conocemos nuestra estructura del suelo, en qué rangos nos deberíamos mover a la hora de ajustar estos valores para poder interpretar mis datos. Una vez, bueno, esto es cómo lo calcula el software, nosotros seguramente que lo conozcáis, si vas a la parte dentro del apartado de suelo, en este esquemita de aquí de ajustes, lo que pedimos es al usuario que introduzca la textura que tiene en su suelo, en los distintos horizontes, tantos como sensores tiene colocados, y a través de las ecuaciones de Saston, que no dejan de ser unas ecuaciones teóricas parecidas a las tablas anteriores, a las tablas que os mostraba anteriormente, se le asigna, un punto de capacidad de campo
campo y un punto de marchitez permanente en función exclusivamente de la textura de mi suelo. Además, pues el software tiene un algoritmo que está continuamente revisando los datos y ajustando estos puntos, pues porque claro, si el suelo detecta que continuamente está en valores superiores a la capacidad de campo que le ha asignado, pues me habré equivocado y lo corrige y lo va subiendo. Esto tenemos que valorarlo porque realmente lo que nos damos cuenta es de que cuando los sensores fallan, pues que con el tiempo, a los 2-3 años puede haber un problema de cables, lo que sea, que es lo más habitual, y se disparan las medidas, automáticamente el software corrige el valor de capacidad de campo, lo sube para arriba y es muy habitual encontrarnos clientes que tenéis asignados valores de capacidad de campo del 50 y del 60%, es fruto de este tipo de cosas, pero no es del todo real, ¿no? Como os decía, esto no deja de ser una imprecisión. Al final estamos calculando unos supuestos puntos de capacidad de campo y de punto de marchitez permanente, teniendo en cuenta exclusivamente el efecto de la textura. Si la textura es más fina, va a estar más alto, y la textura es más gruesa, va a ser más bajo, pero hay otra serie, hay otro sinfín de factores, aquí os he puesto dos que me estaría afectando a esta curva de retención de agua y que no estoy teniendo en cuenta. Pues, por ejemplo, la estructura de mi suelo, ¿no? No es lo mismo que los poros estén de una forma que estén de otra, por mucho que la textura sea la misma. Y como veis, cambia totalmente la curva de retención de agua de un suelo compactado frente a un suelo agregado, del efecto que tiene la materia orgánica, tener más o menos, pues tiene más capacidad de retención de agua, en fin, que hay un conjunto de factores que me estarían afectando y que me obligan a ir a buscar un poco manualmente esta capacidad de campo. Se me ha olvidado comentaros en esta gráfica, si os fijáis, la capacidad de campo normalmente, y es lo que vamos a ver ahora en los casos prácticos, es fácil distinguirla o la forma más conveniente de definirla es en el momento en el que mi suelo se ha saturado y está descargando agua, se está secando, en el momento en el que hay un cambio en la pendiente de descarga, que hay un punto de inflexión, este normalmente se corresponde con la capacidad de campo. Es decir, primero el agua está drenando muy rápido y llega un momento en el que cambia la pendiente. Pues en ese momento suele estar la capacidad de campo y eso es lo que tenemos que buscar en las curvas de nuestro suelo para definir cuánta parte del agua la he perdido en forma de drenaje, que sería todo esto de aquí, y en qué punto estoy de capacidad de campo. Por último, ya en el tema del software, deciros que, como habréis visto muchos en el software, hay dos partes. La primera correspondería a la estructura de suelo, donde estaríamos viendo pues, esos valores crudos en porcentaje, valores volumétricos, valores en porcentaje que está dando cada uno de los sensores, pero además CESENS ofrece un dato centralizado, un dato integrado, donde se integran todas las lecturas de los distintos sensores en un único valor de agua útil que estaría disponible para el cultivo. ¿Cómo se realiza esto? Pues simplemente se considera el dato de humedad. Si tenemos un sensor colocado a 10 centímetros, por ejemplo, y uno a 30, se consideraría ese sensor que está a 10 como representativo de la zona que hay, de la lámina de agua que hay entre 0 y 20, se calcula el volumen de agua disponible que hay entre eso y se suma con los siguientes horizontes. Y esto pues, nos ofrece un valor en milímetros o en metros cúbicos de agua que tenemos disponible para nuestro cultivo en la rizosfera. Este dato pues, está muy bien, es muy práctico y es muy cómodo porque nos permite de un simple vistazo ver cuánta agua disponible tenemos en nuestro suelo. Muchas veces pues, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para ir a buscar la parte de estructura de suelo, los valores más crudos, pero por contra pues, nos enmascara posibles fallos, no nos permite ver tantos detalles como sí que podemos ver si vemos sensor con sensor, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que si tenéis el sistema bien calibrado, bien testado, llevéis tiempo trabajando, es una cosa bastante útil, el tema este del agua útil y se puede utilizar, pero normalmente es preferible recurrir, aunque cueste un poquito más de tiempo, a la parte de estructura del suelo para ver pues, con detalle qué está pasando en cada uno de los horizontes y poder hacernos una composición del lugar de forma un poquito más detallada.